Oye, se ven súper bonitos de acá. Y saludar a nuestra hermana Lidia Muñoz, que está atrás, una mujer muy especial. Y muy a cada uno de ustedes, Marisol, y oye, los que están atrás, estoy nombrando de atrás para adelante. Y en general a todos, realmente una bendición. Estamos en Semana Santa, ya estamos cerrando. Hoy es domingo, bien decía Claudita, de Resurrección. Yo me acuerdo que cuando recién partí, hablando de buenos años atrás, y en la congregación donde participaba, la Iglesia de Cristo, lo dije en la mañana también, el pastor nos convocaba el domingo en la mañana, muy temprano, no sé, más o menos eran como las 6 de la mañana. Y él tenía un bombo, así, y iba anunciando que Jesús había resucitado. Así que éramos todos convocados y andábamos por las calles de ahí de la Independencia, anunciando que Jesús había resucitado. Y realmente uno le emociona ese recuerdo, y más nos emociona el hecho mismo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese contexto yo meditaba acerca de la resurrección, y hay un hecho que está en el Evangelio, en uno de los Evangelios, que tiene que ver con la resurrección, obviamente, pero hay un hecho ahí que a mí siempre me ha marcado, que en medio de la resurrección Jesús hace algo que tiene que ver con el corazón, y algo ocurre en medio de ese contexto de alegría. Jesús se fija en el corazón de sus discípulos, y de eso quiero compartir un poquito, porque después también vamos a participar de la cena del Señor. Y oramos. Señor, gracias por tu palabra. Aquí estamos, Señor, en esta hora para ser ministrados por tu bendita palabra. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra, tus principios, tus consejos no pasarán. Oramos a ti, Señor, para que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Voy a citar un caso del Antiguo Testamento. Le puse a esta predica un corazón manso y humilde. Y voy a citar un personaje que está en el Antiguo Testamento, que es un poco lo contrario de un corazón de esta característica. Eso está en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 13. Y ahí hay un personaje que lo vamos a leer algunos versículos, son como 6 versículos de este pasaje. Estoy citando el primer libro de Reyes, capítulo 13. Aquí habla de un rey que se llama Jeroboam. Y Jeroboam, en ese tiempo, para contextualizar un poco el pasaje, en ese tiempo el pueblo de Dios fue dividido. Cuando había los primeros reyes, el primer rey fue Saúl, el segundo David, y el tercero fue Salomón. Hasta ese entonces, del periodo de Salomón, siempre la nación estaba dividida en 12 regiones, y muere Salomón, el tercer rey. Saúl, David, Salomón, muere el tercer rey, y se divide el pueblo de Dios, y queda el lado norte, queda separado por 10 tribus, y en la parte inferior del mapa 2 tribus. Entonces, esto que acontece ocurre en el lado norte, en este primer rey que se llama Jeroboam. Y la verdad es que en este sector norte, donde están estas 10 tribus, donde aparece este primer rey que se llama Jeroboam, los reyes que hubieron en ese sector, ninguno hizo la voluntad de Dios. A tal punto que en su momento las 10 tribus fueron llevadas en cautividad y nunca más volvieron a la tierra de Israel, nunca más. Pero vamos a ver un poco la característica de este primer rey de este lado norte, que se llamaba Jeroboam. Y está ahí un rey que tiene, ustedes van a notar un poco
que está tan mal su corazón que Dios envía un profeta a recibir palabra de Dios para este varón, para que enderezara su camino y atendiese su corazón. Entonces, ese es el contexto un poquito, y dice, primer libro del Rey, capítulo 13. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. De Judá, era el sector sur, a Betel, estaba en el sector norte. Y estando Jeroboam, el primer rey que tuvo Israel, junto al altar para quemar incienso, estaba Jeroboam como rey ahí en una fiesta determinada, y de repente desaparece este profeta, versículo 2. Cuando aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, el profeta, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Obviamente estas palabras no eran muy buenas para el rey, que este profeta le estaba diciendo. Y el rey reacciona de la siguiente forma, versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano, desde el altar dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, ¿qué dice? Se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey Jeroboam. Imagínense al rey Jeroboam ahí, cuando extiende su brazo contra el profeta y le dice: aprenderle, o prenderle, dice. Y queda su mano extendida ahí, queda extendida, y dice que se secó. Era una mano seca, una mano, dice que, y no pudo enderezar su brazo. Una mano seca, un brazo seco, un duro, rígido. Y ustedes han visto alguna vez una carne seca. ¿Qué podría hacer eso? Un charque, ¿cierto? Imagínense el rey ahí. El rey era el presidente de la nación del lado de Israel, lado norte, y le dice: prenderle. Y cuando ocurre eso, su mano se seca y su brazo también, y queda rígido, duro. Y obviamente yo creo que entra en pánico Jeroboam, el rey, y dice, 6, versículo 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Saben? Dios siempre atiende a nuestras oraciones. Y aquí también es el caso. Pero lo que quiero yo subrayar es acerca del corazón que tenía este rey Jeroboam. Porque Jeroboam, cuando recibe una corrección del profeta, cuando recibe una palabra de Dios para direccionar, corregir su corazón, él actúa no con un corazón manso ni humilde, actúa con un corazón lleno de soberbia, de altivez, y le dice: prenderle. Y su mano dice que quedó seca, y después no pudo, quedó con su brazo extendido. ¿Saben qué? Yo a ratos veo que podemos caer en una iglesia que esté orando solamente
por la restauración de manos secas. Y eso puede ser un símil de cualquier cosa externa. Y lo que realmente necesitaba este varón, y por qué se le paró ese profeta adelante, era para hacer que fuese corregido su corazón, que estaba quizás más seco que esa mano que se extendió. Un corazón duro, un corazón rígido. Que el Señor nos ayude para no estar orando solamente por la restauración de manos secas, y que podamos restaurar en primera instancia lo primero de lo primero de lo primero que ve Dios en nuestro corazón. El Señor, en su infinita misericordia, nos puede restaurar. Nos puede restaurar hasta de cáncer. Nos puede restaurar porque para Él nada es imposible. Pero la perfecta, no la voluntad permisiva, la perfecta voluntad es que Dios mira el corazón. Y a Él le interesa el corazón. Un corazón manso y un corazón humilde. Esa palabra la dijo Jesús. Aprended de mí, dice, que soy bueno para predicar. No dijo eso Jesús. Aprended de mí que hago milagros en la naturaleza y detengo el viento y el mar me obedecen. No, tampoco. Aprended de mí que tengo una unción, tampoco. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermano, porque a ratos podemos caer en una iglesia que estamos orando solamente por cosas externas, que no es malo. O sea, lo ideal es el rey Jeroboam, oye, profeta, ¿sabe qué? Restaura mi mano y aprovecha de restaurar mi corazón. ¿Saben qué? El pueblo de Israel, no solamente Jeroboam, el pueblo de Israel, hubo una instancia que era un corazón duro. Zacarías 7:12, hay un versículo que siempre me ha marcado a propósito de corazones duros, como rígido. Y dice Zacarías capítulo 7, si lo logramos ver acá, déjeme, lo tengo por acá separado, pero Zacarías 7:12 me parece que dice que el pueblo de Israel, ahí lo tengo en pantalla, y pusieron su corazón, dice, como el diamante es el mineral más duro dentro de la tabla de los minerales duros. El diamante es duro, es impenetrable. Y dice que pusieron el corazón como diamante, duro. ¿Para qué? Para no oír el consejo de Dios, la palabra de Dios, los principios de Dios. Dice que en esta instancia el pueblo puso su corazón como diamante duro. Nosotros debiéramos tener el corazón duro, pero para el pecado, para la soberbia, no para otra cosa. Pero acá dice que el pueblo puso el corazón duro como diamante para no oír la palabra de Dios, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Como el caso de Jeroboam. Envió un profeta y él puso su corazón duro y pidió para que fuese restaurado no su corazón como diamante no de belleza, sino que de duro. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón en estos tiempos? ¿En qué área todavía nuestro corazón es como duro, como diamante, duro, impenetrable, que no le están dando el consejo sus líderes, o a través de un sermón, o a través de un consejo de parte de alguien? ¿Estamos abiertos? ¿Nos dejamos ministrar? ¿O todavía tenemos un corazón parecido al de Jeroboam? Y estamos pidiendo, y oramos, te pido que ores por mí, y te encargo oración, por favor, como el rey Jeroboam frente al profeta, pidiendo solamente por restauración de manos secas. Debiéramos estar lejos de ser una iglesia que esté orando solamente por la restauración de manos secas, sino que el Señor lo que mira es el corazón.
Porque el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, de corazón, de corazón. Yo me acuerdo que hace tiempo atrás, hace muchos años, estábamos en un retiro de liderazgo, en un local determinado, y vino una instancia de oración. Y al lado mío estaban varios de rodillas y otros extendidos completamente. Y había una pastora, la pastora Erika, la esposa del pastor Juan Roja, de rodillas, y ella oraba con tanta intensidad que yo escuchaba, estaba relativamente cerca, y ella decía, Señor, Señor, dame un corazón manso y humilde. Pero lo decía de su entraña adentro. Tanto a mí que me marcó, que después que terminó de orar, yo le dije, inclúyame en esa oración. Inclúyame en esa oración. Y es una oración que debiéramos tener todos. Señor, ayúdanos a ir creciendo. Marcos capítulo 16. Porque esto, interesantemente, se da en un contexto de resurrección. Marcos capítulo 16. Estamos, y tiene ahí por título del capítulo 16 de Marcos, ahí la Reina Valera 60, dice, la resurrección. Marcos capítulo 16. Pero vamos a leer solamente del 9 en adelante. Gracias. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, habiendo Jesús resucitado, dice, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. O sea, yendo ella, lo hizo saber a quiénes, a los discípulos que habían estado con Jesús, estoy citando el 10, que estaban tristes y llorando. Y le dice María Magdalena a sus discípulos, a sus regalones de Jesús, le dice, Jesús resucitó. Y ellos, el 11, cuando ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No lo creyeron. No lo creyeron. Y Jesús ya le había dicho lo que iba, y estaba también en la Escritura. Y ellos no le creyeron. No le creyeron. Vamos viendo el corazón de ellos. Sigamos leyendo. 12. Pero después apareció, entre otros, en otra forma, a 2 de ellos que iban de camino, 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ¿y qué dice? Y ni aún a ellos creyeron, segunda vez. Y aún tampoco ni a ellos creyeron. 14. Y cerramos. Finalmente, se apareció a los 11 mismos Jesús. Oye, yo me imagino, porque estamos hablando de la resurrección, los discípulos no habían visto todavía a Jesús, sí habían escuchado algunos comentarios. Yo digo, siempre pensé, ¿cómo habrá sido ese reencuentro después que Jesús estuvo en la cruz, en la tumba, resucitó, y fue Jesús a ver a sus discípulos? Y yo me imagino, ¿cómo habrán sido esas palabras de alegría, de regocijo, así de, ¡hey, aquí estoy! Y bendecir a sus discípulos, de este reencuentro en resurrección. Pero miren lo que le dice Jesús. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y que dice, les reprochó, los retó, su incredulidad por su incredulidad y por la dureza de corazón. Dureza de corazón, como diamante. Duro. Oye, y eran los regalones del Señor. Eran los que estuvieron 3 años constantemente con él.
Yo pensé que iban a ser las palabras, no sé, distintas, el reencuentro en resurrección con sus discípulos, pero dice que les reprochó por la incredulidad y la dureza de corazón. Y podemos aquí hacer una vigilia acerca de hombres y mujeres que la Biblia muestra con un corazón duro de corazón, que pusieron su corazón como diamante, impenetrable, para escuchar el consejo de Dios y para escuchar a los profetas, Jeroboam, los discípulos, y Jesús hasta el final, disciplinando, corrigiendo. ¿Usted se deja disciplinar? ¿Usted se deja corregir por el Espíritu Santo? Que es señal también de madurez. Si ponemos aquí a alguien disciplina, capaz que mencionen los derechos humanos, pero en el tiempo de Jesús los corregía, los disciplinaba y les decía las cosas como debían ser. Y Jesús los reprochó porque no habían creído, por la dureza de su corazón. Pero me impacta porque Jesús nos invita siempre, dice, a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón, que es la figura de un cordero. El cordero. ¿Sabe que vamos a leer Isaías 53 y vamos a ver las características de un cordero? ¿Saben que mi papá era militar y era un carácter firme, era bravo hombre, hablaba golpeado? Si alguien me veía hablando así, no hay que le eche la culpa. No, pero era el hombre algo de tomar. Y mi papá era del sur. Y yo veía que a veces nos llevaba al campo y mataban animales. Y mataba chanchos, y yo veía cómo lo mataban, así, el chancho. Ustedes ven cómo era para matar a un. No sé si han visto a alguien cómo se mata a un chancho, pero el chancho es escandaloso. O sea, grita y se mueve. No es una locura, es todo un espectáculo. He visto también matar a otros animales a mi papá. Igual el carácter fuerte, era firme, era un militar. Pero lo que él no mataba era un cordero. Porque lo quebraba su humildad. No podía. No podía matar 10 chanchos y otros animales, pero un cordero no podía. Porque lo quebrantaba su mansedumbre, su humildad. Isaías 53. Estoy bien, parece. Isaías 53, del 3 al 7. Dice que, aludiendo a Jesús, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Manso y humilde. Y era totalmente injusto lo que estaba viviendo. El otro día compartíamos acá en la mañana y hablábamos un poquito acerca de esto. Y el hermano que nos compartía también nos decía que impactante tuvo que haber sido para Jesús el recibir improperios, palabrotas, escopitajos, así como denigrante. Pero también hacíamos mención que el peso
de todas las maldiciones nuestras fueron sobre él. ¿Se imaginan ese? El otro día me tocó atender a una persona porque sentía que algo estaba sobre ella. Pero en el caso de Jesús, Él cargó todas las maldiciones de todos nosotros sobre Él. ¿Logramos dimensionar lo que significa eso? Todas las enfermedades, todas nuestras transgresiones, rebeldías, fueron sobre Él. ¿Qué será un escopitajo frente a eso? A nadie. Y ese era el corazón que tenía nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue angustiado él, el 7, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Uno lee Apocalipsis y la figura que tenemos de él es de un cordero inmolado. Es de un cordero. Y siempre se subraya esta característica. Por eso él dice, aprendan de mí. No solamente a predicar, a hacer milagros, aprender de mí. Para que puedan tener un corazón manso y humilde. Ahora, para ir avanzando, quizá 2 puntos o 3 puntos más, ¿cómo puede ir cambiando nuestro corazón? ¿Cómo puede ir cambiando nuestro corazón? Y bueno, en esto hay que tener fe, en realidad. Yo siempre he dicho que para recibir estas promesas de Dios hay que tener fe en la palabra, en las promesas, en los principios de Dios que Él dice. Y dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y penetra, esto lo hemos compartido anteriormente, dice que la palabra cuando penetra es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir ahí, lo más profundo que está en tu fuero íntimo, ¡pah!, lo parte lo que está en el alma, ahí, lo más interno. Va corrigiendo, va partiendo, va destrozando nuestros conceptos, nuestra soberbia, nuestra convicción de ver las cosas, nuestros paradigmas. Y la palabra de Dios un día empezó a ministrarnos a nosotros y fuimos cambiando, y fue cambiando nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos cambiar ese corazón duro? Porque dice que el corazón, ahí en Zacarías, que no quisieron escuchar la palabra de Dios, la ley de Jehová. O sea, si yo no escucho, mira, dice que la fe viene por el oír, y oír palabra de Dios. Si yo no leo la palabra, si yo no medito en la palabra, si yo no pido que la palabra me sea revelada, y pongo a leerme otras cosas, y invierto en esta cosa 1 hora diaria, o 2 horas diarias, y no soy capaz de leer un versículo, un capítulo diario. O sea, ahí hay algo. No estoy creciendo en fe, pero cree que no está pasando nada. Está creciendo otra cosa, lo contrario de la fe, que es la incredulidad. O sea, si leo, el Señor me va añadiendo fe. Y algo va pasando en mi interior. Algo va ocurriendo en mi interior al leer la palabra. Algo se va cambiando. Porque la Escritura también dice, un salmo que no lo alcancé a pasar allá, pero venía en mí, Salmo 17:5, que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19:7, me parece que es. La ley de Jehová, el consejo de Dios, la palabra de Dios, los principios de Dios, los preceptos de Dios, dice que son perfectos a tal punto que convierten, que cambian, que mudan el alma. Por lo íntimo cambia. Y acá está diciendo en Hebreos también que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir y parte todos nuestros conceptos egoicos, soberbios, toda nuestra conmovisión, las partes. La palabra va penetrando y ahí quedan los conceptos que trae el Sergio Lago, de filosofía, de política, de derecho humano, para eso tira. ¡Fa! Penetra.
Y eso entonces la invitación para ir avanzando en este corazón manso y humilde es leer la palabra. Es como de perogrullo lo que estoy diciendo. También confesar, declarar. Romanos 10, versículos 9 y 10. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. O del 8 vamos a leer. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Dos cosas, boca y corazón. Tú tienes que confesar la palabra, declarar la palabra. Hay algunos que le da partículas cuando digo la palabra declarar. Yo no sé cómo lo hacer como pastor cuando diga los declaro al marido, allá no puede ser declarar. Entonces, es declarar la palabra. Usted declara la palabra de Dios. Señor, dígale, David, usted ore la palabra, ore la palabra. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, 8. En tu boca y en tu corazón, boca y corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús, si confesares con tu boca, no si pensáis con tu intelecto solamente, sino que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Boca y corazón, boca y corazón. Tienen que ir siempre ahí de lo unida. Boca y corazón. El Señor también en otra instancia le dice a sus discípulos, si le dijeses a ese monte, échate a la mar, y no dudares en tu corazón, si le dijeses boca, si le dijeses a ese monte, y no dudares, siempre van de las manos los dos conceptos, boca y corazón. No solamente boca, no solamente el corazón, dentro del corazón, boca y corazón. Y tener esa sensibilidad de tener esa dependencia del Señor, esa dependencia. Y no es fácil aceptar ese señorío del Señor. Fíjense que, aquí ya estamos casi cerrando, para participar de la Santa Cena. En el mundo natural, quiero graficar lo que es la dependencia en el mundo natural. ¿Qué significa la dependencia en el mundo natural? ¿Qué significa la dependencia en el mundo espiritual? En el mundo natural, ¿cómo saber una persona que tiene un nivel de madurez o no lo tiene? En el mundo natural, por ejemplo, la guagua cuando recién nace, no quiero hablar de porque dicen que soy abuelo y todas las cosas, pero he tenido el privilegio de ver a mi nieto ahí y él depende 100% de la mamá, 100%, y del papá, obviamente, los padres. Y está bien, porque en el mundo natural esa dependencia está bien, pero va pasando el tiempo y ya al año, 2 años, ya camina solo, ya no es tan dependiente de los papás, y es una etapa que va creciendo, que va madurando. Y a la edad de 6 va entrando al establecimiento educacional, sale del cuarto medio, entra a la universidad, a lo mejor se va a otra ciudad, y después se termina su carrera, se casa y ya se independiza. Eso es señal, cada vez que se va pasando el tiempo, se va separando esa relación entre padre e hijo. Pero eso es una señal de madurez, la independencia, el separarse. En el caso espiritual es todo lo contrario. Usted, cuando partió en el caminar en Cristo, el Señor estaba por allá, años luz más o menos, y yo por acá. Pero a medida que vamos avanzando, yo voy acercándome a Él en oración, en escuchar su consejo, en tener un corazón enseñable, un corazón dócil, un corazón humilde. Y a medida que yo cada vez ya no dependo de mí, sino que voy consultando al Señor, encomendándome al Señor, reconociéndolo en todos mis caminos, y comienzo ese
esa brecha comienza a acercarse más y más, y eso es señal de madurez. A diferencia del mundo natural, que a medida que el niño va creciendo, se va separando. Señal de madurez. Porque no puede tener a alguien en la casa ya con 50 años y todavía no se va de la casa. O sea, bueno, puede que se dé de repente, pero no es lo normal. En el ámbito espiritual, a mayor dependencia, mayor madurez. Y nuestro corazón pasa a ser un corazón enseñable, abierto a Él, que nos dejemos ministrar, un corazón dócil. Que el Señor nos ayude a poder avanzar en este tiempo, porque el Señor a la muestra lo que mira, no mira nuestra billetera, no mira nuestras neuronas, no mira nuestros postítulos, no, el Señor no. Si hay algo que le impactó al Señor fue el corazón de Natanael, por ejemplo. No lo conocía nadie, Natanael. Pero lo que dijo de él, esto está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, cuando vio Jesús a Natanael, dijo, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño, un corazón especial. Pero Natanael no sale ni antes ni después de la Biblia, pero el Señor conoció su corazón, y lo que dijo él no lo dijo de nadie más. El Señor lo que mira es un corazón. Que podamos crecer, hermano, en esto de tener un corazón manso y humilde. Estamos lejos todavía, porque el Señor dice, aprended de mí, esa es la vara, no, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Fíjense que el tema de la Santa Cena, oye, este otro punto ya, la Santa Cena, vamos a participar de ella. Hay varias interpretaciones de la Santa Cena. Usted se pone a buscar y hay cada interpretación de la Santa Cena. Lutero determinaba que los elementos significaban cierta cosa en la Santa Cena. Calvino dice otra cosa. Nunca llegaron a un consenso los dos. Jonathan Edwards lideró una congregación por 20 años y por pensar como pensaba con respecto a la Santa Cena, tuvo que salir de su congregación. Jonathan Edwards se dice el mejor, uno de los más grandes teólogos de Estados Unidos. Y ahí, pero hay un tema grave en lo que es la Santa Cena, pero sí lo que todos están de acuerdo es que obviamente es una instancia de que uno recuerda la muerte también y la crucifixión de nuestro Señor y que Él vino a redimirnos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11. La primera carta de Corintios capítulo 11. Y yo le voy a pedir que puedan pasar algunos líderes, no sé quién tiene asignado acá, la pastora, para que puedan tomar los elementos y vamos a leer. Institución de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Y aquí uno puede desprender varios principios, pero subrayar solamente 3. Que la Santa Cena tiene que ver también con un pasado, con algo que hizo Jesús, con un presente que tiene que ver con una comunión entre los hermanos y también para recordar un futuro de su pronta venida. Entonces, y
Y dice para hacer esto en memoria de mí. Lo dice en varias oportunidades. El Señor conoce nuestras debilidades, hermano. Sabe que somos súper olvidadizos. Si no, pregúntele a la esposa acerca de su esposa cuando están de aniversario de matrimonio. Se nos olvida, tiene que se nos olvide que la próxima semana estamos de aniversario, que está de cumpleaños. Porque somos, y en general, somos súper olvidadizos. Es una de nuestras grandes debilidades. Y bien decía nuestra hermana Claudita al comienzo, si hay algo que el Señor nos anima que recordemos, es realmente no su nacimiento tanto, sino que sí la Santa Cena, la Cena del Señor, mejor dicho, en esto. Y que es una ordenanza, porque le dice tomar y beber. Hay dos ordenanzas que el Señor dejó establecidas. Una es el bautismo y la otra es la Cena del Señor. Y en la Cena del Señor lo dice enfáticamente, que lo hagamos constantemente. Así que el Señor nos ayude a recordar todo lo que ello implica. Solamente termino diciendo, aquí hay harto tema, ya, hay mucho, pero me impacta que esta copa, dice, es el nuevo pacto. Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Un pacto es un acuerdo, un convenio entre dos personas. Un pacto. Pacto de honor. Pero acá, cuando dice el nuevo pacto, no es entre dos personas, es entre Dios y la humanidad. Un pacto de salvación, un pacto de redención sobre nuestra vida. Es tremendo, hermano. Algo que nosotros teníamos que haber pagado, le dice, ¿sabes qué? Esto es un nuevo pacto. Y esto se celebró en un tiempo de Pascua, en una celebración de Pascua, y el Señor da algo nuevo de esos elementos que habían en la Pascua. Él toma el pan y toma una copa de vino. Toma dos elementos. Él dice, este pan es mi cuerpo. Comed, hacer esto en memoria de mí. Y esta copa es mi sangre. Sangre, esta copa es del nuevo pacto, en mi sangre. Hacer esto todas las veces que vivieres en memoria de mí. Yo le pido a los hermanos que puedan pasarnos ahí, en la mañana lo hicimos así, distribuir ahí entre las sillas los hermanos que van a participar de la Santa Cena. Y recordamos esto con alegría, porque es una instancia también de victoria. También nos dice el Señor en el versículo 27, aparte ya de lo que leí, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, pruébese. Por tanto, examine su corazón, porque el Señor lo que mira es el corazón. Ahora, si hilamos fino, a lo mejor nadie participaría de la Santa Cena acá, pero haga un compromiso con el Señor. Si usted tiene cosas pendientes, tiene que a la verdad ponerse a cuentas, de perdonar, de restaurar relaciones. Y el Señor nos invita que recordemos siempre esto, siempre. Porque a veces nosotros como personas somos al revés. No nos olvidamos algunas cosas que sí debiéramos olvidarnos rápidamente, como por ejemplo una ofensa. Oye, debiéramos olvidarnos rápidamente de esa cosa, pero no nos olvidamos. Y de esto que es importante, a veces lo olvidamos. Por eso el Señor dice constantemente, haced esto en recuerdo de mí, en memoria de mí. Y bebiendo esta copa también, la muerte del Señor anunciamos. Que anunciemos que alguien murió por nosotros. Que anunciemos que alguien murió por mi mamá, por mi hermano, por mi compañero de trabajo. Vamos a participar
del pan. Y si vamos a este pan, que representa el cuerpo de Cristo, que fue molido por nuestras transgresiones. Por favor, participe del pan. Participe también de la copa que representa la sangre del Señor Jesucristo. Por favor. Despreciado, dice Isaías 53:3, lo que leímos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado llorando, y como escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Tremendo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tan grande sacrificio que hiciste por nosotros, no mereciéndolo en lo absoluto. Reconocemos que ninguno de los que estamos acá, Señor, aplicábamos para ser parte de tan grande amor por nosotros, Señor. Que podamos crecer en Dios y tener una vida digna de tan grande sacrificio. Que podamos crecer de tener un corazón manso y humilde, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. Infinitas gracias. Una eternidad de gracias, Señor, por lo que has hecho. Te amamos, te bendecimos, Señor. Eres precioso. Tú eres digno de ser alabado. Amén. Yo sé que fue pagado un alto precio para que seamos